Muy buenos días a todas y todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde España. Bienvenidos a esta sesión 11 del curso Localiza ODS. En esta sesión vamos a dedicarnos al estudio de la movilización del financiamiento para el logro de los ODS en el ámbito local. Tenemos para el desarrollo de este tema una participación muy relevante este día. Es la participación del Fons Català de Cooperación. Tenemos a 3 altos funcionarios del Fons acompañándonos hoy. Yo quiero aprovechar el espacio no solamente para darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta sesión, sino también, como todos y todas ustedes saben, ellos son quienes hacen posible este espacio de formación, así que los agradecimientos en nombre del grupo, en nombre de SECADE, por este apoyo tan importante a los ámbitos locales en Centroamérica. También decirles que en el día de hoy tenemos una invitada especial también de Brasil. Voy a dejar a Marcela Escobar, la responsable del módulo, para que pueda presentarlos formalmente a cada uno de ellos, incluida también pues a nuestra invitada especial. Muchas gracias y buenos días. Marcela, la palabra es tuya. Buenos días. Gracias, Claudia. Bien, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 11 y a la cuarta ya del módulo 3, denominada Movilizando Financiamiento para el Logro de los ODS en el ámbito local. Así como Claudia ha mencionado y de ustedes es conocido, el curso internacional Localiza ODS es impulsado por el Fons Català de Cooperación y el Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia SECADE. Este curso se ha concebido como una herramienta que busca sensibilizar a funcionarias y funcionarios municipales y otros actores locales sobre la importancia del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 en la gestión y desarrollo local. En esta ocasión, pues, contamos con la participación precisamente de representantes del Fondo Catalán de Cooperación, que me permito presentar en estos momentos según el orden en que van a participar en esta mañana. En la primera parte contaremos con la ponencia Recursos para los gobiernos locales y oportunidades de financiación en el marco de la Agenda 2030, que estará a cargo de Irene Zarza, quien se desempeña como técnica de proyectos europeos y posee estudios de ciencias jurídicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de una maestría en Relaciones Internacionales y una maestría en Estudios del Desarrollo, ambas por el Barcelona Center for International Affairs. Luego tendremos también la participación de Isabela Barbosa, que nos acompaña desde Brasil, quien es representante del Frente Nacional de Alcaldes, que es una organización que aglutina gran parte de las municipalidades de Brasil, que compartirá la experiencia del proyecto Acceso Ciudades. Luego contaremos con la ponencia Cambios legislativos y adaptación a la Agenda 2030, un ejemplo práctico de desarrollo de ODS 11, a cargo del ponente Jordi Garrel, quien se desempeña como coordinador técnico del Fons Català y de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. Jordi es antropólogo por la Universidad de Barcelona y posee una maestría en gestión y dirección de ONGs por ESADE. Finalmente, la ponencia Iniciativas de Desarrollo en Centroamérica para la financiación de proyectos vinculados a la Agenda 2030 a cargo de Xavi Ruiz, quien desde el 2017 es responsable del área de América Latina del Fons Català de Cooperación con sede en Managua. Además, cuenta con una maestría en Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Barcelona, de la cual también es catedrático del módulo de Cooperación Española Descentralizada desde el 2002. Asimismo, ha sido profesor en la Maestría de Desarrollo Local y Descentralización de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Centroamericana de Managua, UCA, y posee una experiencia profesional de más de 20 años en temas ligados al municipalismo, acompañamiento de estrategias de desarrollo municipales y en proyectos de cooperación descentralizada en todo el área de América Latina. Voy a dejar con ustedes a Xavi Ruiz, quien es el último que he presentado, para que él pueda también introducir al resto del equipo. Adelante, Xavi. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todas y todos. Buenas tardes también a las personas que nos acompañan desde Cataluña hoy. La verdad es que es un gusto poder participar en este segundo curso. El año pasado ya tuvimos la oportunidad también de estar presentes
Y como decía tanto Claudia como Marcela, pues de acompañarles en este proceso, porque al fin y al cabo hoy estamos aquí de ponentes o de profesores, pero nosotros hemos estado apostando por esta iniciativa desde el inicio con CECADE y nos parece que los resultados, al menos los que obtuvimos en el primer curso, fueron muy positivos. Esperamos que sea también así en este año. Yo presentarles de manera muy rápida qué es el Fons Català para la gente que no lo conozca. El Fons Català es un organismo de cooperación internacional que se fundó en el año 1986 y está formado básicamente por alcaldías, por ayuntamientos. Más de 300 ayuntamientos forman parte como socios del Fons Català. Por tanto, estamos hablando de una asociación municipalista, de una asociación de municipalidades, como ustedes la conocen en Centroamérica, pero dedicada básicamente a la financiación, al seguimiento, a la evaluación de proyectos de cooperación, siempre vinculados al desarrollo local, porque nuestra expertise principal, evidentemente, es el desarrollo local, como municipios que somos, y nuestras contrapartes principales son también, en general, los municipios, las alcaldías de distintos países en el mundo y, de manera muy especial, Centroamérica, que ha sido una de las áreas priorizadas por la cooperación catalana prácticamente desde sus inicios. Entonces, el Fons Català como tal participa también desde hace muchos años directamente en Centroamérica a través de una oficina permanente que tenemos en Managua, y desde esta oficina nosotros damos también seguimiento y hemos conocido gracias a eso también a muchas autoridades locales, muchos técnicos municipales, gerentes, algunos de los cuales probablemente también nos acompañen hoy en esta mañana. Por tanto, muchísimas gracias, un placer, como les decía, por parte nuestra, y también saludarles en nombre de la directiva del FONS. Y le paso la palabra a Irene, que será la primera ponente de la sesión de hoy, que esperamos que sea muy útil para todos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes. Me llamo Irene Zarza y trabajo en el área de proyectos europeos del Fons Català. En principio, la información que vamos a compartir con ustedes es fruto de nuestra experiencia de trabajo y, bueno, inicio ya la presentación. Sí, creo que ya lo ven. A ver, en principio el tema que vamos a tratar aborda los recursos para los gobiernos locales y oportunidades de financiación en el marco de la Agenda 2030 y de forma más amplia en el ámbito del desarrollo sostenible. A ver, vamos a tratar 3 puntos principales de forma breve, porque seguro que muchos de los participantes tienen a lo mejor mucho más conocimiento y se puede enriquecer, evidentemente. En principio hemos querido poner como primer punto el tema de la financiación europea, porque aunque les queda un poco lejos a algunos participantes, eso sí que es cierto, pero sí que hemos visto importante el elemento que tienen algunos instrumentos europeos. Me refiero a la transnacionalidad y la aplicación de algún instrumento a nivel mundial, como más adelante veremos. Es por eso que hemos añadido este primer punto. En el segundo punto, otras oportunidades de financiación para los gobiernos locales y regionales fuera del ámbito europeo, pero sí que veremos un poco los componentes de la financiación al desarrollo y concretamente la Agenda 2030. También cuáles son las estrategias nacionales de financiación de los ODS y también algunas experiencias de nuevo desarrollo que están ya vigentes. Y por último, recursos. Yo creo que es más importante compartir recursos a nivel de información y capacidades para los gobiernos locales y el establecimiento de alianzas, que vamos a ver que es un elemento muy importante para acceder a la financiación al desarrollo. A ver, en principio... Irene, disculpa. ¿Perdón? Irene, sí, disculpa. Algunos de los participantes manifiestan que escuchan bastante bajo el audio. A ver, ¿ahora? ¿Mejor? ¿Un poco mejor?
No, el audio, tu audio está un poco bajo. Sí, sí, es que lo estoy subiendo. A ver. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? Mejor, ¿Mejor? mejor. Sí, Muy bien. gracias. A ver, en principio, a ver, perdón, se me ha ampliado ahora. En principio vamos a ver el contexto estratégico que rodea a los gobiernos locales y regionales. Estamos de acuerdo que cada vez ha habido un reconocimiento más amplio del papel de los gobiernos locales y regionales como actores de desarrollo y sus asociaciones en las agendas universales de desarrollo y en la cooperación descentralizada, y más concretamente en la consecución de la Agenda 2030 y los ODS. Los gobiernos locales conocen bien las necesidades de desarrollo sostenible en el terreno. También tienen capacidad para convocar a las partes interesadas locales y también tienen mayor probabilidad de que los gobiernos nacionales adopten políticas y reglamentos adecuados. La falta de recursos a nivel local y regional no es nada nuevo, donde la demanda de servicios públicos e infraestructura es más acuciante. Y la pandemia del COVID sí que la ha hecho más evidente, poniendo en relieve que los gobiernos más próximos a las personas son quien han hecho frente a esta crisis. También sigue existiendo un desajuste en las capacidades que se necesitan y la financiación real en el terreno. Y también hay un desfase en el compromiso de la política de la Unión Europea y las políticas que promueven los Estados de forma individual. Los gobiernos locales y regionales quedan relegados a un segundo plano en una arquitectura financiera global diseñada para los gobiernos nacionales. Las finanzas internacionales por el momento siguen centradas en grandes negocios y gobiernos centrales, mientras que el 65% de los indicadores de los ODS son responsabilidad de los gobiernos locales y regionales, que no forman parte de esta arquitectura financiera global. Los municipios necesitan entrar en este cuadro financiero. La experiencia de la Unión Europea en los últimos años en cooperación exterior se ha centrado en gobernanza, en participación y descentralización. Coincidimos en que la descentralización permite autonomía a los gobiernos locales y regionales para acceder a los fondos. Y también es cierto que en algunos países y en algunas regiones ha habido un proceso de recentralización debido a inestabilidad política, limitación de recursos y fragilidad institucional. Otra lección aprendida en la cooperación exterior por parte de la Unión Europea ha sido notar la falta de diálogo institucionalizado con que los gobiernos locales limitan su participación directa en la programación y financiación, con la exigencia de estrictas condiciones presupuestarias y falta de capacidad técnica. El nuevo marco financiero de la Unión Europea para los años 2021, entre los años 2021 y 2027, establece unos nuevos programas y un nuevo presupuesto y nos parecía interesante destacar el instrumento principal de cooperación internacional al desarrollo y de acción exterior, que es el NDICI o el Global Europe, Europa Global. Es el principal instrumento para contribuir a la erradicación de la pobreza, promover el desarrollo sostenible, la prosperidad, la paz y la estabilidad. Con este instrumento también se quiere contribuir al multilateralismo y al cumplimiento de los compromisos y objetivos internacionales acordados por la Unión Europea, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Las áreas prioritarias de este instrumento son el desarrollo humano, la igualdad de género, el cambio climático y protección del medio ambiente y la migración. Y la financiación de este instrumento se ejecuta a través de 3 pilares. Un pilar geográfico que integra la cooperación con países vecinos y otros países no miembros de la Unión Europea. Se asignarán hay unas asignaciones presupuestarias por regiones geográficas, entre ellas América Latina y Caribe, a la que se ha asignado un presupuesto de 3,39 billones de euros. Otro pilar, el segundo pilar de este instrumento de cooperación, es el pilar temático que aborda cuestiones de carácter mundial o iniciativas políticas emblemáticas como derechos humanos, democracia, organizaciones de la sociedad civil, seguridad, desarrollo sostenible, estabilidad y paz. Y después existe un tercer pilar, que es el pilar de respuesta rápida para la gestión de crisis, prevención de conflictos y fomento de la resiliencia. Este instrumento y otros también existen, lo que pasa es que consideramos que este puede ser interesante de cara a la cooperación con autoridades locales y sociedad civil de otras regiones, por ejemplo, de América Latina y Caribe y África del Oeste, que son también las regiones prioritarias con las que trabaja el FONS, pero bueno, en el ámbito general, estos instrumentos están de acuerdo a las prioridades de la Unión Europea, que son el Pacto Verde, la digitalización, el crecimiento sostenible en empleo, migración, gobernanza, paz y seguridad. Seguimos con los mecanismos de financiación. Este mismo instrumento también contempla unos mecanismos en los que es un elemento innovador que participe o por lo menos facilitar o integrar el sector privado en desarrollo sostenible y su financiación para financiar estructuras y servicios clave. Los principales programas aplicables a los gobiernos locales son el sector privado y desarrollo económico, infraestructuras, acción climática y medio ambiente, investigación e innovación. ¿Y cómo lo hacen? A través de prestar servicios como asistencia técnica, contribuir a los planes de acción, estudios de viabilidad y evaluaciones de vulnerabilidad, subvenciones y cofinanciación de proyectos de investigación y de infraestructura a pequeña escala, préstamos para proyectos de infraestructura de tamaño pequeño y mediano, desarrollo de servicios municipales y desarrollo del sector privado. Es decir, es una nueva arquitectura de inversión para atraer recursos adicionales de otros donantes o del sector privado. El último punto, en relación a la financiación europea y a la implementación de los fondos disponibles, es que la mayoría de las asignaciones presupuestarias se harán a nivel de país entre las delegaciones de la Unión Europea existentes en cada país, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos nacionales y las asociaciones de gobiernos locales y regionales, por lo que es fundamental comprometerse con estas partes interesadas si se quiere acceder a la financiación. De hecho, no deja de ser o de consistir en el ODS 17, que es Alianza para lograr los objetivos. O sea, destacamos principalmente el construir alianzas, ya que, bueno, a las autoridades locales tienden a ser pequeñas, hay falta de capacidad técnicas y para acceder siempre habrá que contactar con las delegaciones y con este tipo de instituciones para asociarse y ser más fuertes. Bien, otras oportunidades de financiación para los gobiernos. ¿Cuáles son los componentes de esta financiación externa al desarrollo? El sector público doméstico e internacional, los recursos locales y la cooperación internacional. Toda la financiación al desarrollo se articula en base a estos 3 componentes. Las estrategias nacionales para la financiación de los ODS
muchas veces por parte de los gobiernos tienden a crear una oficina o un comité con responsabilidades sobre los diferentes ODS. Otros países pueden destinar recursos específicos para la implementación de la Agenda 2030. Otros abren una línea presupuestaria específica para gobiernos locales que solicitan financiación. Y otros presentan proyectos a la cooperación internacional. Y muchos otros también adaptan líneas presupuestarias existentes para alinearlas con los ODS. En cuanto a desarrollos de nuevos modelos financieros, ponemos dos ejemplos. El caso de la Alianza de Bancos de los Territorios, que son bancos públicos de desarrollo cuyo mandato es financiar gobiernos locales y regionales. Desempeñan un papel clave para reducir la brecha financiera para los servicios e infraestructuras sostenibles a nivel urbano y territorial. Y como segundo ejemplo tenemos el Marco Nacional Integrado de Financiamiento de los ODS, que es una herramienta de política pública para identificar y priorizar los flujos financieros hacia las metas de los ODS. Finalmente, tenemos aquí una serie de recursos destinados a lo que es la información y a la construcción de capacidades en relación a finanzas locales. Tenemos el Observatorio Mundial sobre Finanzas e Inversión de los Gobiernos Subnacionales, que es una fuente mundial de datos y análisis internacionalmente comparables sobre la estructura y las finanzas del gobierno subnacional. Existe también la posibilidad de realizar un curso que tiene como objetivo trabajar los conceptos básicos para comprender los principales problemas técnicos y políticos de las finanzas gubernamentales subnacionales en diferentes contextos regionales. Tenemos también el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, que es una ONG que apoya a las autoridades locales de los países emergentes o en desarrollo para que evalúen los recursos financieros necesarios para el financiamiento de sus proyectos de desarrollo urbano. Y en relación a las asociaciones y partenariados también, ¿no?, con la máxima de que hay que buscar alianzas para poder acceder a los fondos. Tenemos diferentes ejemplos de asociaciones y redes de gobiernos locales, ya que representan una voz de trabajo coordinada y así representan también los niveles local y regional en las esferas nacionales e internacionales. Tenemos la Red Cordial, que está comprometida con la localización de los ODS y que trabaja especialmente el ODS 11, referente a ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos FLACMA también, que es la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas, que representa más de 16.000 gobiernos locales y asociaciones y gremios municipalistas de América Latina y Caribe. Y dos, el ICLEI y el C40, más centrados en cambio climático. ICLEI es una red global comprometida con el desarrollo urbano sostenible y activa en 125 países, y la C40, una red global de alcaldes que toman medidas para hacer frente a la crisis climática. Hay muchas más, simplemente hemos querido mostrarles unos ejemplos para tener referencias. Aquí están los enlaces para acceder y tener esta información. Y bueno, finalmente acabar con una cita que nos pareció interesante, que dice así: el logro del ODS 11 relativo a ciudades y comunidades sostenibles en los países en desarrollo es la única forma de asegurar que consigamos gestionar la urbanización a escala mundial, teniendo en cuenta cómo se va a configurar buena parte de esta tendencia en esos países. Esto significa que las autoridades locales deben poder acceder al capital, indispensable. El ODS 11 refleja una realidad fundamental, que las comunidades locales serán el crisol en el que se determinará el éxito o fracaso de los ODS en general. Bueno, espero que
alguna información haya sido útil. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta estaremos encantadas de responderles. Gracias. Muchas gracias, Irene. De hecho, hay una pregunta en el chat que la realiza Elder López. Dice, buenas tardes, me gustaría saber si existen formatos o lineamientos predeterminados para poder presentar una perfilación de proyecto del Fons Catalán y cómo podemos las alcaldías de Centroamérica optar por esos fondos. Muchas gracias. Sí, sí que existen modelos en función de cada convocatoria. No sé si esa era la pregunta. A ver, nosotros trabajamos con algunas autoridades de sociedad civil, ya que, por ejemplo, mi compañero Xavi está en la región de América Central y sí que a veces tenemos oportunidades de trabajar más a fondo, como es el caso de CECAD en este curso, ¿no? Y sí que es cierto que hay otras posibilidades. Entonces sí que hay unos formatos predeterminados en función del tipo de convocatoria. Muchas gracias, Irene. No sé si alguien más del equipo, del grupo, perdón, de la audiencia quisiera realizar alguna otra pregunta. También puede levantar la mano y pedir la palabra y activar su micrófono. Si no hubiera en estos momentos, tal vez al final, si surgiera alguna otra pregunta, pues también Irene estaría presente a lo largo de la presentación para contestar alguna otra duda que surja. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Irene. Entonces vamos a dar paso a la participación de Isabela Barbosa. Adelante, Isabela. Hola, voy a compartir. No consigo encontrar mi presentación, pero solo un minuto. Listo. Ok, listo. Bueno, entonces me llamo Isabela Barbosa, soy asesora de proyectos de FNP, que es el Frente Nacional de Prefeitos, y voy a hablar un poco sobre una experiencia que estamos haciendo de cooperación con cofinanciamiento de la Unión Europea. Entonces, un poco sobre qué es el FNP. ¿Ha cambiado? ¿Sí? Sí, estamos viendo, sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, el FNP es la única entidad nacional de municipios brasileños que es dirigida exclusivamente por alcaldes en ejercicio. Y tenemos municipios acima de 80.000 habitantes, que son 412 y representan todas las capitales del país, 61% de la población y 74% del PIB. Y dentro de las actividades de FNP tenemos nuestros proyectos de colaboraciones que buscamos tener características diferenciadas. Entonces, escalabilidad para que las acciones puedan llevarse a cabo en varios municipios y en Brasil tenemos municipios con muchas características distintas. También replicabilidad para que las experiencias exitosas del proyecto ganen alcance. Participación, y aquí pensamos que la participación de los alcaldes o de los responsables por lo tema es muy importante para que el proyecto tenga buenos resultados. También la creación de una red de gestores con las ciudades participantes de los proyectos
continuidad para que los proyectos puedan continuar mismo cuando hay un cambio de mandatos, y también monitoreo para que todos los indicadores y las acciones sean efectivamente implementadas. Y dentro de uno de los proyectos de hoy en FNP, tenemos el proyecto Acesso Cidades, y voy a hablar un poco sobre cómo empezó y cómo se construyó, y cómo está hoy siendo ejecutado. Entonces, el contexto de Brasil, Brasil es un país urbano, entonces tenemos una tasa de urbanización de 84%, y nuestras ciudades tienen muchas desigualdades internas. Entonces, en las zonas centrales hay muy acceso a los equipamientos públicos, a equipamientos de salud, de educación, oportunidades de empleo, pero en las periferias que tienen una alta vulnerabilidad ambiental y una baja conectividad modal, hay como desiertos de oportunidades. Y una investigación, hay un dato que en 20 ciudades brasileñas, el 8% de la población no accede a ningún centro de salud de baja complejidad a menos de 30 minutos a pie. Entonces tenemos esos desiertos de oportunidades para la población que vive fuera de las zonas centrales. Y tenemos también una perspectiva de desigualdades, y aquí de género, por ejemplo, que las mujeres son las personas que más utilizan del transporte público y también más caminan, pero como en estos ejemplos de datos, alrededor de 70% de los desplazamientos de las mujeres en las grandes ciudades se realizan en transporte público, y el 43% de las usuarias de autobús y metro de la ciudad de São Paulo han sufrido algún tipo de acoso durante el viaje. Entonces, dentro de ese contexto, lo que buscamos, nuestro objetivo es tener ciudades que sean más sostenibles y más inclusivas. Para eso pensamos en una planificación integrada de las políticas de movilidad urbana y una planificación urbana que sea basada en datos fiables. Y dentro de eso, entonces, había una convocatoria abierta de Unión Europea para ciudades más inteligentes, ciudades más sostenibles, y para eso había un requisito de participación de socios de la Unión Europea. Y FNP ha buscado socios que tenían experiencia en apoyar a las ciudades de sus países en la implementación de las políticas urbanas que sean más democráticas e inclusivas. Y entonces la cooperación es con la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad de España, la Asociación Nacional Comune Italiana de Italia, y aquí en Brasil con FNP. Y tenemos ese cofinanciamiento de la Unión Europea, y que es muy importante es que el proyecto fue diseñado con el apoyo del Foro Nacional de Secretarios y Dirigentes de Movilidad Urbana de Brasil, que es un espacio de intercambios y de aprendizaje mutua entre los responsables locales por el tema de movilidad urbana, y así podemos tener como más conexión entre el proyecto. No sé si puedo continuar, ¿sí? No, no, ya no hay, ya le di la última. Y yo por eso así como sierras triangulares, y mi cabeza ya imaginándose la... Perdón, si nos ayudan de secada a silenciar a los participantes, por favor. No. Bueno, y el apoyo del foro fue muy importante para tener esa conexión con los responsables de los gobiernos locales y las actividades que el proyecto propone hacer. Entonces, sobre la cooperación que buscamos es intercambio de pares y fortalecimiento de estas redes de gestores brasileños, españoles y italianos a nivel técnico y también institucional. Y aquí pensando que a pesar de los contextos socioterritoriales de Brasil y de Europa serem muy distintos, muchas experiencias que son desarrolladas en la Unión Europea en los últimos años son ejemplos agregadores para las realidades locales brasileñas. Entonces tenemos como electromovilidad, visión cero, los planos de movilidad urbana sostenible de ciudades europeas que son como directrices
para las buenas prácticas de movilidad urbana en Brasil. Y también pensando que en Brasil hoy tenemos como un momento crítico para la movilidad urbana, pensando en la financiación del transporte, también en la crisis de COVID. Entonces tenemos ese intercambio que es muy importante, y no solo como de Europa para Brasil, pero también de las experiencias de los municipios brasileños para los municipios europeos en ese tema. Y el proyecto tiene como objetivo cualificar las políticas de movilidad urbana como herramienta para integrar las políticas de desarrollo urbano sostenible y reducir las desigualdades, y aquí mediante el intercambio de experiencias entre municipios y una acción democrática, participativa y multisectorial que sea basada en los derechos. Y tenemos como público principal los responsables públicos y técnicos de los municipios de Brasil, Italia y España. Y el proyecto tiene una conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, porque el desarrollo urbano sostenible es fundamental para la accesibilidad urbana y tanto para la reducción de desigualdades y también la mejora de la calidad de vida de las personas en las ciudades y la reducción del impacto medioambiental de la vida urbana es importante para que tengamos ciudades sostenibles, ¿eh? Y por eso esa perspectiva de accesibilidad a la salud, a la educación, al empleo, es importante para que tengamos inclusión social. Y esa acción se propone a eso. Entonces, los ejes transversales del proyecto, trabajamos con eso como en todas las actividades, la gestión de las regiones metropolitanas, la integración de políticas territoriales y de movilidad, la sostenibilidad financiera del servicio de transporte, innovaciones tecnológicas, regulación del transporte individual, fomentar también movilidad activa y la resiliencia de los sistemas de transporte. Nuestras principales actividades, tenemos 4 ejes, que es la gobernanza, que tenemos talleres con intercambio de experiencia entre los gestores de los 3 países. Tenemos también visitas técnicas para que los gestores puedan conocer la experiencia en realidad de los países. Tuvimos hace 2 semanas la primera visita en Brasil, y recibimos como gestores europeos y también gestores brasileños para hablar de diferentes temas de movilidad, como electromovilidad, visión cero. Y también tuvimos la oportunidad de participar en el Smart City de Curitiba. Y vamos a tener ahora la oportunidad de ir a Europa para conocer otras experiencias. También tenemos un eje de diagnóstico y formación, que estamos terminando el mapeo del uso de datos abiertos para el transporte, y vamos a hacer en el segundo semestre una formación en el uso de datos abiertos, y aquí tanto para los municipios brasileños como para municipios europeos también, que tienen interés en también se capacitar en eso, tema de uso de datos abiertos. También facilitar las buenas prácticas, que tenemos un mapeo de buenas prácticas en movilidad, y vamos a continuar con diagnóstico de la movilidad en los municipios brasileños para que esas buenas prácticas puedan ser implementadas. Y aquí también estamos buscando tener cooperación entre municipios brasileños y europeos para esas buenas prácticas. Y también, por último, el compromiso sobre el tema de movilidad urbana, que tenemos seminarios online multisectoriales con el sector privado, también universidades para hablar sobre el tema, y vamos a tener un concurso de ideas de startups para el tema en relación a los municipios. Y por último, solo para traer un resumen de los principales resultados del primer año del proyecto, tuvimos la participación de 120 municipios brasileños, 34 municipios españoles y 7 municipios italianos, 14 acciones de promoción de la movilidad urbana, tuvimos 12 experiencias compartidas de los municipios, y de entre esas, 41% se centraban en la reducción de las desigualdades, 3 informes de experiencias. Dentro de las 30 buenas prácticas mapeadas, tenemos 30 aplicaciones en municipios brasileños, 2 en municipios europeos, 11 en América Latina y 6 en otras regiones del mundo. Y también tuvimos la participación de 10 organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado en las actividades del proyecto.
Creo que era eso. Era un poco sobre esta experiencia de cooperación que estamos teniendo y que estamos buscando que las ciudades sean más sostenibles, más inclusivas, no solo en Brasil, pero también en ese formato de cooperación para que todos podamos aprender juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Si hay alguna pregunta en estos momentos por parte de los participantes, pueden levantar la mano o hacerla directamente en el chat. Si no, también pueden hacer sus preguntas hacia el final de la presentación. Habrá un espacio. Creo que este tipo de experiencias nos dan un marco referencial de cómo en otras latitudes, en otros municipios se está llevando este tipo de cooperación, muchas veces de tipo técnica, no necesariamente solo financiera, pero que también representan oportunidades valiosas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a pasar a continuación, ya que no tenemos ahorita ninguna pregunta en el chat, a la participación con la siguiente ponencia a cargo de Jordi Garrel. Adelante, Jordi. Hola, buenas tardes. Les voy a compartir pantalla, a ver si lo consigo. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. ¿No? Pasa como antes, que se me ve. Vaya. Perdón, ¿eh? Sale. ¿Ahora? Ahora sí se ve completo. Vale. Trabajar con dos pantallas a veces sí, pero no. Bueno, se ve raro. Vale. Con Isabel habíamos partido un poco la presentación. No sé si se ve bien, realmente se ve bien. Se ve una parte del escritorio de la computadora. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Voy a intentar arreglarlo, un momentito. De acuerdo. Pues no lo consigo. Bueno. Igual se veía lo suficientemente bien, Jordi. Sí, el problema es que me os he perdido a todos ahora. Bien, ya no sabía dónde estaba. Bueno, lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Vale, como os decía, nos habíamos partido de la presentación con Isabela. Ella hacía este ejemplo más práctico de lo que podría ser una alianza en la búsqueda de financiamiento para proyectos ODS y
yo me quería centrar sobre todo en un tip muy actual, que era el proceso en el que estamos implicados desde el Fondo Catalán y desde la Confederación de Fondos en la reforma de la Ley de Cooperación Española, que tiene que ver un poco con los nuevos paradigmas actuales en los que se está situando la cooperación española y que quiere afrontar el gobierno español a partir de esta ley. Primero de todo, os quería presentar un poco qué es la Confederación de Fondos, de la que forma parte el Fondo Catalán de Cooperación. La Confederación de Fondos son 9 fondos de cooperación, como el Fondo Catalán. Tendríamos el Fondo Vasco, el Fondo Andaluz, el Fondo Extremeño, el Fondo Gallego, el Fondo Menorquín, Mallorquín, PTUs de Ibiza, Formentera, Valenciano y Catalán. Son 9 fondos que en total aglutinan a 1.149 municipios, agentes locales. Trabaja alrededor de un 70%, 70 personas, con oficinas en Senegal, Nicaragua, Marruecos, Mauritania y Ecuador. Y estamos presentes en América Central a nivel de trabajos, de proyectos, en el conjunto, en América del Sur, Caribe, Magreb, África, subsahariana, Asia y Europa. Y podemos mover alrededor, todos juntos, unos 15 millones de euros al año. Es con la Confederación de Fondos, con esta estructura de tercer nivel en la que los fondos de cooperación y a partir de que los fondos de cooperación delegan todo el trabajo de incidencia política al Estado, por ejemplo, en el debate que se está generando actualmente para la reforma de la ley, en el que hemos generado esta alianza con el Frente Nacional de Prefeitos, con ANSI, la Asociación de Comunidades Italianas, para elaborar y para trabajar en este proyecto de movilidad urbana en ODS 11, y en el que realmente nosotros no somos los líderes. Aquí los líderes es la Organización de Brasil, que nos invitan a las organizaciones españolas, italianas, a participar de este proyecto. No somos los que recibimos el dinero, sino somos parte de los actores que contribuyen al proyecto. Como os decía, actualmente estamos en un debate en el Estado español de reforma a la ley de cooperación y solo os quería dar algunos tips sobre cómo está siendo y hacia dónde va ese debate y en cómo y en qué se convertirá la cooperación española imagino que a partir de verano, ¿no? Primero hay que tener en presente que la ley actual es la ley del 98, sí, del 98 aquí ha llovido mucho. Ya cuando se hizo la ley del 98 ya existían los fondos de cooperación, ya había este movimiento de solidaridad con organizaciones, con movimientos de liberación en muchos países, esa solidaridad de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, antes de que hubiera la ley y antes que hubiera la Agencia Española de Cooperación. Es decir, que la cooperación realmente arranca antes con los movimientos de la ciudadanía, ¿no? Pero actualmente esta ley, la que se está generando, que es un salto muy grande en relación a lo que pasaba en el 98, evidentemente, implica un salto fundamental a un nuevo sistema de cooperación y va a determinar cómo va a jugar el país en una situación compleja y en crisis mundial que requiere ciertos liderazgos. Debe impulsar una reforma de todo el ecosistema de cooperación española. Eso implica ministerios, eso implica agentes privados, eso implica la cooperación financiera, eso implica la cooperación descentralizada y debe ponerse al día en cómo afrontar retos globales, el calentamiento, el cambio climático, migraciones, guerras, conflictos, etc. Algunas reflexiones sobre cómo se está dando este debate y qué es lo que nos está preocupando. De entrada, lo que se está proponiendo necesita ir mucho más allá de la Agenda 2030. Parece ser que los borradores que estamos trabajando no hay más allá del 2030, nos paramos con los EDS, pero hay que ir más allá del 2030 y es una de las reivindicaciones que está haciendo tanto las ONGs como la cooperación descentralizada a los debates que están habiendo en el Congreso. Por otro lado, faltará aún una visión más feminista, más ecologista, más promotora de los derechos humanos. Faltará aún más integración de la coherencia de políticas de cooperación, que eso implica vale, perfecto, tengo un departamento de cooperación, una agencia de cooperación, pero ¿qué hace el departamento de economía? ¿Qué hace en relación a las compras y derechos humanos? Etcétera, etcétera. Y hace falta una mirada mucho más amplia a la promoción de lo que decimos del espacio cívico y democrático de los países en los que cooperamos. Eso es defender las organizaciones feministas, ecologistas,
de jóvenes, de comunidades locales, de pueblos indígenas, de plataformas y movimientos ciudadanos, todo un conjunto de organizaciones sin las cuales, si no son fuertes, si no están activas, si no están vivas, es imposible generar cambios y transformación. Y en el momento actual, en una situación democráticamente débil, estas organizaciones son las que más están sufriendo y este capital humano se está perdiendo, y lo que estamos reivindicando desde entidades del gobierno local y sociedad civil es una defensa acérrima desde la ley de cooperación a estas organizaciones. Por tanto, también situar la necesidad de una ciudadanía comprometida en el Estado español. No hay cooperación si la propia ciudadanía no es capaz de defender la cooperación, no es capaz de defender cambios más democráticos a nivel mundial. Y para eso hay que trabajar sobre la ciudadanía aquí. Si no, también hay una pérdida de valores democráticos en nuestros países. Y finalmente es verdad que desde el 98 hasta ahora han habido muchos actores que han aparecido nuevos en la cooperación. Podemos hablar del sector privado, pero podemos hablar sobre todo de la economía social y solidaria, las cooperativas, pero el ámbito universitario. La cooperación de los municipios ha crecido muchísimo y eso tiene que estar reconocido en el nuevo texto. ¿Qué novedades se aportarán y cómo puede afectar eso a lo que es los fondos de cooperación que se están enviando, que se está trabajando a nivel mundial? Pues de entrada, la Agencia Española de Cooperación en este caso sí que parece que tendrá una estructura mucho más definida, mucho más amplia y se le da un estatus, cosa que no tenía. Además, hay una orientación en el texto de la ley que nos empuja a que se llegue al 0,7% de aportación del PIB a la cooperación, es decir, desde el gobierno hasta abajo, municipios, comunidades autónomas, todo el mundo debería cumplir ese 0,7 con hitos intermedios en el 30 hasta el 30 y con hitos intermedios del 23 y el 27, pero ya marca un horizonte, el 0,7 está muy por detrás de las necesidades, lo sabemos, pero no estábamos ni aquí ni mucho menos. Se marca un 10% del presupuesto de cooperación, acción humanitaria, cosa que de hecho ya se hacía, pero no estaba escrito, aunque le falta incluir ese triple nexo entre acción humanitaria, desarrollo y construcción de paz, que no está implícito. Y después hay un cambio en las prioridades geográficas. Aquí se otorga una atención preferente a las áreas que integran vecindad geográfica con España y cultural, norte de África, Oriente Próximo, África subsahariana y en particular África Occidental y Sahel, por un tema geográfico, por un tema de intereses, por un tema de nuevos retos mundiales, por un tema de interés estratégico a nivel energético, por ejemplo, o de interés en el tema de las migraciones, por ejemplo. El Sahel y la África subsahariana se pone bastante en el centro, sin dejar de olvidar todos los países de habla española y portuguesa como de América Latina y el Caribe. Pero sí que vemos que hay una tendencia a pivotar sobre África esas líneas de cooperación que en los planes directores anteriores ya nos iban marcando el camino, pero que la ley, como ley, hasta lo recoge. Y también como novedad importante, la cooperación financiera. La cooperación financiera se reforma del todo y se le da una estructura que se vinculará directamente a la Agencia Española de Cooperación, pero no queda claro si habrá cooperación ligada. Esa cooperación ligada es esa que va vinculada directamente a beneficios, ¿no? Yo ayudo a construir una carretera, pero la empresa es española, por ejemplo, ¿no? O todo el tema de la cooperación vinculada a derechos humanos, ¿sí? Cooperación financiera vinculada a derechos humanos. Se hace cooperación financiera con empresa privada, pero ¿cómo se respetan los derechos humanos en esta cooperación privada? Eso no está muy definido. Y finalmente las OTCs cambian el nombre y les dirán oficinas de cooperación, pero eso nada, es un tema estético y punto. Para la cooperación descentralizada sí que hay cambios. La cooperación descentralizada, que es esa cooperación de las comunidades autónomas, de los gobiernos locales, de los municipios, esa cooperación cercana a la ciudadanía, esa cooperación que es muy porosa a la voluntad del ciudadano de trabajar en una emergencia, de ayudar directamente a Ucrania, de ayudar, de sensibilizar a la población, que ha tenido durante 30 años un papel muy importante, que ha pasado durante 30 años, en los últimos días, por ejemplo, una sequía, porque en determinados gobiernos del Estado español se han retirado todos los fondos prácticamente de cooperación y nos quedamos
prácticamente siendo los municipios y las comunidades autónomas las que estaban financiando proyectos de cooperación, pues en esta ley no se reconoce o valoramos que no se reconoce suficientemente el papel de los gobiernos locales y tampoco se reconoce ni se define cómo estos gobiernos locales van a participar de la estructura de cooperación, ¿no? De la estructura de las decisiones en el marco del gobierno donde se toman las decisiones. ¿Cómo estaremos representados los gobiernos locales? No queda definido, con lo que aquí hay un debate que no se ha terminado. Los borradores de la ley aún están pasando etapas. Hemos pasado una etapa en la que las instituciones gubernamentales han aprobado los marcos generales, pero ahora entramos en estos mes y medio en el debate con los partidos, porque entrarán en el Congreso de los Diputados seguramente a principios de junio, con lo que se aprobaría la ley a finales de junio, principios de julio, y aún queda un margen de debate con los partidos para incorporar esos elementos que nosotros creemos que faltan. Solo queríamos aportar ese elemento porque es un elemento nuevo, se está dando ahora este debate, es fresco y queríamos aprovechar, bueno, pues esta parte del curso para situar estos puntos claves. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. En estos momentos, si hubiera alguna participación por parte de la audiencia, pueden ya sea levantar la mano o en el chat. Si no, igual tenemos la opción de dejar para el final los ya sea comentarios o preguntas de ustedes. Y pasaríamos ahorita. Sí hay una pregunta. Elder López pregunta si existe alguna ley que regule los ODS en América Central y el mundo. No sé si Elder podría ampliar un poco su pregunta. Podría abrir su micrófono si quisiera ampliar un poco. Adelante. Muy buenos días. Era consultar más que todo si existe algún marco normativo, ¿verdad? de los países que hicieron parte ¿verdad? A raíz de en la COP que se realizó en París en el 2015 y hicieron parte, ¿verdad? A través de la ratificación de estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Pero mi pregunta es si estos son vinculantes en estos países, si existe alguna legislación nacional por alguno de ellos o para que sea algo como que se cumpla o algún mecanismo también de seguimiento de estos objetivos si se están cumpliendo o no. Esa sería mi pregunta, George. Gracias, Elder. También hay otra pregunta de Gualberto Gómez que dice ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado para la implementación de proyectos vinculados a los ODS? Me imagino desde este marco normativo. Perdón, Blanca Martínez también tenía la mano levantada, Marcela, por si Blanca quiere hacer su pregunta. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí, adelante, Blanca, sí. Sí, me gustó mucho cuando Jordi dice sobre los cambios globales y sobre las iniciativas de desarrollo en Centroamérica, más que todo en el cambio climático, porque está afectando bastante en la parte de las alcaldías. Bueno, aquí en Usulután hoy este día, pues empleados municipales andan haciendo limpieza en las quebradas. Ya la situación de las municipalidades en los diferentes municipios de El Salvador, estamos viendo esa parte, pero prácticamente en la parte de financiación, pues hay veces los empleados tienen que irse a esa parte. Me gustó mucho cuando habla de esos cambios globales, cuando habla del cambio climático y qué sugerencias y qué recomendaciones nos podría dar Jordi. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Se me oye? Sí. Sí. A ver, no tengo... ¿Sí? ¿Están las preguntas? Hay una última pregunta que dice ¿qué elementos deben considerar o tomar en cuenta las municipalidades
para asignación de presupuesto y contribuir al alcance de los ODS. Aquí pues en esta capacitación, Caro, están todos los enlaces para que uno pueda hacer gestión. ¿Sí? Adelante, Jordi. Vale. Igual Irene me puede ayudar porque ella conoce bien la estructura de marco europeo financiero, pero los ODS no son vinculantes. ¿Sí? España ha generado un ministerio que se llama Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por los cuales, a partir de este ministerio, intenta articular toda la territorialización. Si aquí habrían dos marcos, claro. Cuando se integra el enfoque de derechos desde la Unión Europea, se impulsa a que hayan alianzas también con el sector público-privado, en que todo el mundo se implique en el conseguir los objetivos de los ODS, y se genera, como ya sabéis, todos unos subcapítulos vinculados a los ODS que son orientaciones, marcos, indicadores donde todos debemos llegar. Pero no es vinculante, son acuerdos internacionales en los que los países se suman y se comprometen. Ya lo pasó con los objetivos del milenio. Llega el día en que nos han cumplido, hagamos 10 años más para llegar, ¿no? Sí que se nota un esfuerzo por parte de los países de intentar llegar, de asumir, pero aquí nosotros detectamos dos peligros. ¿Por qué? Esos indicadores a los que queremos llegar, esos ODS a los que queremos llegar, son de orientación para los países pues, de la Unión Europea, ¿sí? Por ejemplo, y el resto de países. Entonces vemos que en algunos casos se están pasando fondos de cooperación a la territorialización de ODS para que los municipios de aquí identifiquen en qué ODS están interviniendo, en cuál es la pisada, en qué me falta y pongo dinero ahí porque mira, eso ya es como ODS, es cooperación y van restando algunos fondos de cooperación que tendrían que estar destinados a otros países. Eso por un lado. Dos, se debería impulsar también el vínculo de territorialización de ODS entre bilaterales, es decir, en países como entre España, Italia y El Salvador y Honduras, por ejemplo, ¿no? No solo yo en mi país, sino hacer un trabajo, un tejido mucho más amplio. Es verdad que se prioriza el identificar y territorializar ODS en las convocatorias, y eso puedo explicar igual seguramente Irene mejor que yo, que no conozco, tener identificado, orientar, etiquetar esas líneas de trabajo en las que queremos desarrollar, identifico que es movilidad urbana, como el proyecto de Brasil, pues eso facilita, da puntos porque estás ahí aplicando ODS. Pero ya digo, no es una obligación. No sé si Irene quieres ampliar. Bien, yo creo que elementos a considerar para contribuir al alcance de los ODS a nivel local. Yo creo que había que hacer primero un análisis propio, ¿no? Sobre las capacidades técnicas que tiene el municipio. De hecho, en el caso de los fondos europeos, son fondos competitivos. Sí, se requiere mucha capacidad técnica, tener capacidad de cofinanciación también. Y bueno, y ser elegible a veces según qué condiciones. Entonces no siempre es fácil y no siempre las autoridades locales, hay algunas que tienen mucha experiencia, o sea, son autoridades locales importantes y demás, que ya llevan tiempo trabajando y sí que es cierto que tienen capacidad, pero hay otros que no, que es la mayoría, ¿no? Autoridades locales medianas o pequeñas. Entonces es por eso que el tema de las alianzas es un tema que tiene que estar muy presente. Es decir, si no somos capaces de poder participar o de acceder en cierta manera a consorcios para poder presentar ideas de proyecto, lo más recomendable es buscar asociaciones que representen estas autoridades locales. También intentar establecer diálogo con gobiernos nacionales. Antes hemos hablado de las estrategias nacionales. Entonces, buscar el propio espacio para poder participar en lo que es la financiación externa.
No es fácil, no es imposible tampoco, pero sí que se requiere primero un poco de conocimiento y de formación. De hecho, los enlaces que hemos proporcionado de la Federación del Foro Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, la ONG que apoya a autoridades locales, también hace formación y apoya en búsquedas de financiación para autoridades locales, ¿no? Entonces, primero hay que hacer como un estudio previo de si podemos, no podemos, si no podemos, hay que tener capacidades y formarse y buscar esos espacios de diálogo y para poder posicionarse. De acuerdo, muchas gracias. Perdón, sí que es cierto, y en eso termino, que en el marco de trabajo que se está diseñando desde el gobierno español, las próximas convocatorias a ECIT, ¿no? Planes directores, programas, etcétera, la identificación de los ODS será elementos puntuables, ¿sí? en las convocatorias, en las líneas presupuestarias que se presenten, ¿no? Proyectos que estén identificados en qué líneas de ODS van a trabajar, esté territorializado, pues seguramente se van a tener más valoración que otros. De acuerdo, muchas gracias, Jordi. Eso es una tendencia que cada vez está siendo más marcada. Gracias. Bien, pasamos entonces a la última participación de esta mañana, a cargo de Xavi Ruiz, Iniciativa de Desarrollo en Centroamérica para la financiación de proyectos vinculados a la Agenda 2030. Adelante, Xavi. Muchas gracias. Bueno, precisamente este debate que estábamos viendo ahora y estas reflexiones que surgían a partir de las preguntas van a ir muy bien para ligar con la presentación que os voy a presentar yo ahora, porque de alguna manera va a concretar aspectos relacionados con la búsqueda de recursos externos, cómo acceder a financiación a través de los mecanismos que ahora digamos que se están poniendo más de moda, para decirlo así de manera más clara, ¿no? Porque al final todas las cosas en esta vida pues va por modas también un poco. Hay momentos en que las convocatorias están más vinculadas a unos temas o a unos territorios. Todo esto va cambiando y va progresando, y es evidente que el tema de los ODS pues ahora es uno de los grandes temas a los que las financiaciones y los grandes organismos se vinculan para, como decíamos, ¿no? Dar mejores puntuaciones o priorizar determinados proyectos por encima de otros. Bueno, entonces yo voy a hacer una presentación que creo que será también bastante práctica para ver ejemplos de cómo los municipios, las asociaciones de municipios, especialmente de Centroamérica, que son las que hoy nos acompañan, se pueden integrar, se pueden sumar a estos esfuerzos de conseguir financiación externa a través de la creación de alianzas o de creación de algún tipo de acuerdos entre actores para mejorar las posibilidades, las oportunidades. Bueno, una de las líneas que ahora se está visualizando más a nivel de la cooperación internacional, sobre todo en este punto de vista de acceso a recursos, es la cooperación triangular. ¿Qué quiere decir la cooperación triangular? Bueno, a diferencia de lo que sería la ayuda bilateral clásica, que era la del donante-receptor, por decirlo así, la cooperación triangular une a 3 socios, como mínimo, porque después veremos que puede ser triangular en un sentido más amplio, pueden ser más de 3 socios, pero como mínimo tiene que haber 3 patas, digamos, de ese triángulo, y eso implica una colaboración agregada y esa acción conjunta entre, primero, 2 actores, que es un donante más tradicional, que normalmente es un actor europeo, es un actor de un país de lo que llamamos desarrollado, y un donante emergente, quiere decir que es un donante que puede ser, por tanto, alguien que aporta financiación o aporta apoyo técnico, pero que puede ser de un país de Latinoamérica, puede ser un país de Asia o incluso de África. Y al mismo tiempo también hay otro actor, un tercer actor, que puede ser menos desarrollado porque no ha tenido el acceso quizá a determinadas patas, digamos, de todo el desarrollo global, pero que también forma parte de este triángulo, no solamente como receptor, sino que aporta mucho más también
a esa alianza. Este sería más o menos el marco, es decir, el donante tradicional, el donante emergente y el tercer actor que forman esta triangulación en base a una acción que hay que desarrollar. Siempre es enfocado a un proyecto o a algún tipo de proceso que puede unir a esos tres actores con un objetivo común. Bueno, ¿qué elementos agregados aporta la cooperación triangular? A ver, en primer lugar, fomenta lo que llamaríamos la cooperación sur-sur. Cuando hablamos de sur, nosotros en los procesos de desarrollo siempre nos enfocamos hacia los países en vías de desarrollo, los menos desarrollados, hay diferente terminología, pero en general, digamos, hablamos de todos estos países que están en esta franja de renta media baja o renta baja. Por tanto, es importante que en esta triangulación haya más de un actor del sur para que entre esos propios actores se pueda implementar una colaboración mutua. Es decir, que no dependa solamente de un actor del norte, por decirlo así. Y al mismo tiempo favorece la integración regional, lógicamente, ¿no? Si estamos hablando de dos actores, por ejemplo, uno de El Salvador y uno de Honduras, pues lógicamente estamos hablando también de una integración a nivel centroamericano y eso tiene unas consecuencias también, ¿no? en el proceso de desarrollo de toda una área geográfica concreta. ¿Qué otro elemento agregado nos podría mejorar, digamos, este tipo de cooperación? El intercambio de experiencias entre socios y la transferencia de conocimientos especializados y técnicos. Esto es muy importante. Es una cooperación que no solamente está enfocada a enviar dinero, sino que sobre todo está muy enfocada a la transferencia de conocimientos. Y esto vale tanto en un sentido como en otro. Es decir, es un trayecto de ida y vuelta. No se puede decir que uno sabe todo y el otro no sabe nada. O sea, estamos hablando de experiencias distintas, de distintos niveles, pero que se pueden nutrir mutuamente. Aquí no estamos hablando de quién es mejor o es peor, no. Estamos todos en un mismo nivel, con distintas experiencias que hay que compartir. Eso potencia al mismo tiempo las capacidades de cada socio. Es decir, todos se nutren al mismo tiempo de las experiencias de los demás. Experiencias que a veces por cuestiones culturales, de distancia geográfica, etcétera, pueden ser distintas, pero precisamente por eso pueden ser muy ricas, porque son distintas a las que nosotros aplicamos en nuestros países. Y de ahí podemos siempre sacar experiencias positivas. Es una herramienta que favorece al mismo tiempo un sistema de cooperación más horizontal, que es lo que también siempre de alguna manera hemos estado nosotros reivindicando, ¿no? Desde la cooperación, la horizontalidad, la inclusión, de manera que también se rompa ese esquema clásico del receptor y el donante. Y agrupa a los socios en torno a temáticas consensuadas que son de interés común. Es decir, aquí no hay una agenda del norte para imponerla hacia otros países, no. Aquí se trata de, a un mismo nivel, discutir cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses comunes que hay y a partir de ahí se establece la alianza, no al revés. Es decir, no hay alguien que marca la agenda, sino que entre todos los socios se decide cuál es esa agenda común, ¿no? Bueno, hay un ejemplo concreto de convocatoria vinculada a la cooperación triangular. Esta es una. Hay más y habrá más, porque es un tipo de cooperación que está en auge y que probablemente tenga más vías de salida también a futuro con la financiación externa, ¿no? Esta es lo que llamaríamos la ventana de cooperación triangular entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en el periodo 2021-2024. Es una ventana que se va abriendo en distintos momentos. Ahora, por ejemplo, se está abriendo la ventana 2 en estas fechas y probablemente habrá otras ventanas a futuro. Por tanto, son momentos, por decirlo así también, en que aparece la oportunidad de presentar una propuesta y hay que estar atentos siempre a las fechas de la convocatoria para no perder el tren, ¿no? Bueno, ¿qué pretende la ventana Adelante 2? Pues contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, precisamente está enfocado en los objetivos de desarrollo sostenibles y a través de la cooperación y el uso de la cooperación triangular entre Europa y América Latina y el Caribe, aprovechando el potencial de las alianzas internacionales. Por tanto, cooperación triangular según los parámetros que yo comentaba antes, pero en este caso entre Europa y América Latina y el Caribe. Pues están muy focalizadas las zonas geográficas que van a colaborar en esta ventana. ¿Quién puede presentarse? Pues alianzas de cooperación triangular, por tanto esos tres actores como mínimo, conformadas por
entidades europeas, latinoamericanas y del Caribe, de todos los ámbitos. Por tanto, estamos hablando del ámbito público, pueden ser, lógicamente, alcaldías o asociaciones de municipios, pero también empresas privadas, organizaciones del ámbito social, académico, pueden ser universidades, y también organismos regionales, internacionales, multilaterales, financieros, que cada uno asumirá su rol dentro de esta cooperación triangular. De esos tres actores de los cuales ahora hablaré para posicionar bien cuál es el rol de cada uno. Bueno, esta ventana adelante está abierta a iniciativas relacionadas, como decía, con los ODS, con la Agenda 2030. Pueden entrar ahí todo tipo de organización de eventos, congresos, seminarios, talleres. De hecho, lo que estamos haciendo ahora pues, podría ser precisamente uno de los elementos financiables, ¿no? Un curso, por ejemplo, de localización de ODS. Se pueden hacer consultorías, visitas, etcétera, estudios, pero siempre que tengan un claro carácter de cooperación triangular y ese impacto en la Agenda 2030, que se tiene que demostrar con indicadores, ¿no? O sea, no es solamente decirlo en literatura, decimos que estamos muy comprometidos con la agenda, sino que evidentemente hay que demostrarlo y vincularlo a ODS concretos. Bueno, una intervención puede considerarse cooperación triangular cuando hay al menos 3 socios, como decía, y esos son los 3 roles fundamentales. Está el beneficiario que busca apoyo para afrontar algún reto de desarrollo, pero atención, que pone a disposición sus conocimientos y su experiencia. Es decir, no es alguien que está esperando que le llegue el dinero, sino que tiene que aportar algo. Incluso, en algunos casos, podría llegar a aportar recursos económicos, ¿no? Algunos pueden ser valorizados, pero incluso a veces puede ser personal, puede ser algún tipo de apoyo financiero también que puede aportar a la alianza. Hay un primer proveedor, que es el que tiene la experiencia quizá en abordar ese desafío de desarrollo que se quiere resolver, pero que comparte sus conocimientos y su experiencia en la alianza y que puede proporcionar recursos financieros. Y hay un segundo proveedor que también contribuye a fortalecer esa alianza y que también brinda apoyo a través de conocimientos, experiencia y recursos financieros. O sea que fijémonos que, aunque hay diferentes niveles, todos de alguna manera, en la medida de sus capacidades, pueden aportar ya sea conocimiento, ya sea experiencia, ya sea recurso financiero. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Uno podría ser uno que estábamos precisamente formulando, ¿no? A través de CECADE, a través de varios actores de cooperación y de desarrollo aquí en Centroamérica, que era el de localización de la Agenda 2030 a través de formación técnica y adaptación de los planes municipales a los ODS, que es un elemento fundamental para que desde los municipios se pueda establecer el llegar a las metas de los ODS desde lo local. El objetivo de este ejemplo, que nosotros habíamos formulado, es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales o de las asociaciones de municipios, en este caso del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, para localizar la Agenda 2030 a nivel local. Y nos habíamos enfocado en algunos de los ODS que se pueden vincular a desarrollo local, ¿no? Hay temas de hambre cero, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, acción por el clima, ecosistemas, es decir, temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros municipios y que, por tanto, pueden tener indicadores que a nosotros nos permitan mejorar la prestación de servicios y llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible pues, en una mejor posición de la que estamos ahora. Bueno, los actores que estuvimos involucrados en esta formulación, que esperamos poder incluirla en algún momento dentro de esta ventana de cooperación triangular, estaba CECADE, estaba la Mancomunidad Internacional del Río Lempa, que bueno, aquí pone Guatemala, pero de hecho la sede está en Honduras y trabaja en 3 países distintos. Está un consorcio de municipalidades, en este caso del Oriente de El Salvador, una mancomunidad en Honduras, la MAMLESIP, y el Fons Català y distintos municipios catalanes socios. Bueno, y entonces en este caso tenemos un primer proveedor, que es el Fons Català y los municipios catalanes. Tenemos un segundo proveedor, que es CECADE y la Mancomunidad Internacional Fronteriza, que aportan una serie de conocimientos y experiencias acumulados que ya pueden compartir con el resto de socios. Y hay un beneficiario, que en este caso sería el conglomerado de municipios que forman parte de CIOS y de la MAMLESIP, que no es que no tengan experiencia, evidentemente que tienen una experiencia determinada en desarrollo local,
pero que se pueden nutrir a partir de ahora con el resto de conocimientos que pueden aportar los otros socios en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por tanto, digamos, esta triangulación es la que permite tener esa ida y retorno permanentes de conocimientos, financiamientos y experiencias. Esto es lo que se presenta al financiador externo, es decir, ya se trabaja con un triángulo que ya funciona sobre el papel, pero que hay que presentarlo a una convocatoria externa y, lógicamente, convencer a los donantes de que esta es una experiencia interesante. Bueno, una segunda experiencia práctica está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 y que está en marcha. En este momento lo estamos implementando o impulsando desde el Fons Català y otros 2 actores para mitigar y adaptarnos al cambio climático que pues, nos afecta lógicamente a todo el mundo, ¿no? Es un proyecto enfocado en 3 áreas geográficas distintas, en este caso es Honduras, Cuba y Cataluña, para implementar acciones de intercambio técnico y fortalecer las capacidades en este ámbito concreto, que es la del cambio climático. Esa propuesta partió de la Comisión de Cambio Climático que tenemos en el Fons Català, en la que estaba participando el área metropolitana de Barcelona, que es un conglomerado también de municipios, una asociación de municipios, y desde el área de América Latina del Fons Català, que yo represento, identificamos posibles actores para formar parte de esta propuesta. Es decir, previamente a la formulación, pensamos, bueno, ¿quién podría tener ya una cierta capacidad, una cierta competencia para sumarse a este triángulo y formar parte, por tanto, de este proceso de trabajo para presentar el proyecto a financiación? Bueno, hicimos varias reuniones semanales entre distintos equipos técnicos, entre los actores catalanes y un posible actor centroamericano, que en este caso identificamos que era el municipio de Comayagua, en Honduras, y a partir de ahí se establecieron los alcances y las necesidades. O sea, entre todos los actores se va desarrollando ese trabajo. Y paralelamente se buscaba otro actor para terminar esa última parte del triángulo, es lo que llamamos el segundo proveedor, que ya tuviera conocimientos técnicos necesarios para fortalecer el triángulo. Y en este caso se pensó en Cuba, precisamente porque Cuba está muy avanzada en todo el tema de gestión de riesgos y, por tanto, nos puede aportar muchos conocimientos en este ámbito del cambio climático. Por tanto, volvemos al mismo esquema. Un primer proveedor, en este caso el Fons Català con el área metropolitana de Barcelona, un segundo proveedor que es un municipio cubano por definir, que nos va a aportar experiencia en el ámbito del cambio climático, y lo que llamaríamos un beneficiario, que es el municipio de Comayagua, pero que ya hemos detectado que ha desarrollado un trabajo previo en temas de desarrollo urbano, que nos va a ir muy bien precisamente para fortalecer el triángulo también y no partir de cero. O sea, no buscamos actores que partan de cero porque eso sería muy difícil entonces. Ahí sí tendríamos ya el viejo esquema, ¿no?, del donante-receptor. No, el beneficiario es una municipalidad que ya hemos estado diagnosticando, que tiene las capacidades técnicas también para fortalecer todo este esquema de trabajo. Bueno, y finalmente un último ejemplo de cooperación triangular, que este ya está en marcha desde hace varios años, que está vinculado al objetivo ODS 12. Bueno, de hecho es un trabajo en gestión de residuos y en este caso lo que queremos es incentivar el potencial de la asociatividad entre municipios como un valor añadido, es decir, buscar ya no solamente municipios como tal, sino asociaciones de municipios que nos permitan dar un valor añadido también a esta alianza. Enfocar las acciones siempre a base de indicadores vinculados a 1 o 2 ODS, en este caso fundamentalmente el 12, y fortalecer actores locales para convertirse en ejecutores de fondos externos y optar a vías de financiamiento que se adapten a la Agenda 2030. Es decir, lo que queremos es que estos actores locales, en este caso centroamericanos, puedan optar a recursos externos a base de mejorar sus capacidades, fortalecerlos, digamos, desde cualquier punto de vista, pero sobre todo, si está enfocado a un ODS, pues a partir de ese ODS que ellos puedan también buscar recurso externo en alguna convocatoria. Bueno, el proyecto es, como les decía, un proyecto de gestión de residuos sólidos en la mancomunidad de municipios de la cuenca del lago Petenitza, Guatemala. Aquí hay unas imágenes de lo que hemos avanzado ya, que es la construcción de plantas de tratamiento de los residuos. Y el acuerdo inicial
fue a través de esta mancomunidad de municipios, del Fons Català, que no deja de ser también, como decíamos antes, una asociación de municipios, y un ayuntamiento concreto, una municipalidad de Cataluña, que nos aporta la parte técnica. Sant Cugat del Vallès es un municipio que tiene muchísimos avances en el tema de la gestión integral, sostenible de residuos, y por tanto aporta personal técnico que viaja a Guatemala para intercambiar con los técnicos de allá pues, toda su experiencia, su expertise. Aquí vemos precisamente pues, algunos de esos intercambios que se han realizado en Guatemala. Alguno también se ha hecho en Cataluña, lógicamente. Esto es, como siempre digo, es ida y vuelta. Y bueno, el intercambio también sur-sur, que para nosotros también es muy importante. Es decir, llega un momento que también la propia mancomunidad del Petén, en Guatemala, puede compartir experiencias con otras mancomunidades de Centroamérica. En este caso, con la mancomunidad trinacional, que está ubicada en Sinuapa, en Honduras, y con Amuchades, en El Salvador, que es la mancomunidad de municipios de Chalatenango. Y además, las campañas de educación ambiental se realizan a nivel mancomunado, independientemente de que sean inversiones locales, pero es importante que haya elementos mancomunados, como por ejemplo una campaña de sensibilización. O sea, no tendría sentido replicar 6 campañas, por ejemplo, en 6 municipios, sino que se hace una sola para todos los municipios a nivel de la mancomunidad. Este es el esquema, muy rápido ya. Un primer proveedor, un segundo proveedor que, por un lado, apoya técnica y financieramente, que es un ayuntamiento, y por otro lado, otros actores, en este caso centroamericanos, que aportan capacidades técnicas, por tanto están al mismo nivel. Y un beneficiario, que en este caso sería la mancomunidad de municipios del lago Petén-Itzá, que se va reforzando a través de este esquema de trabajo. Bueno, como conclusiones ya para terminar, creo que todo este marco de trabajo crea una serie de prioridades de cooperación que se tienen que adaptar, lógicamente, a nuevos planes y nuevas estrategias distintas de las que teníamos hasta ahora. Cumplimiento de ODS, fortalecer las alianzas triangulares, siempre pensar no solamente en aliarnos con un actor, sino con más de un actor, la cooperación técnica, no solamente pensar en dinero, sino cooperación técnica, y acciones mancomunadas con asocios público-privados también en la medida de lo posible. Bueno, es básico establecer planes propios, tanto a nivel local como a nivel regional, para localizar los ODS. De alguna manera este curso pretende también, supongo, llegar a ese objetivo, ¿no? Y siempre trabajar a partir de indicadores de Agenda 2030. Esto en las convocatorias, ya lo decían Irene, lo decía Jordi, es importante que ahora nos vinculemos a esa agenda, a esos objetivos, porque las convocatorias cada vez nos lo van a exigir más. Hay que seleccionar a los actores en función de intereses comunes, por tanto el diagnóstico previo es muy importante. Hay que conocerse, hay que estar en el territorio, por eso también el FONS tenemos oficina permanente aquí en Centroamérica para facilitar esos encuentros, y hay que compartir las fortalezas y complementar esfuerzos. Y termino con esta foto, que es un ejemplo precisamente de esa comunión de intereses entre actores de Guatemala, en este caso, y de Cataluña, pero como un recuerdo también, porque lamentablemente 2 de estas personas que están en la mesa, que son los compañeros con el suéter de color rojo y el compañero que está al lado con la camisa gris, pues nos dejaron precisamente en este año a causa del COVID, como ha sucedido pues, por desgracia con tanta gente en todos estos países. Por tanto, un recuerdo también para ellos en este esfuerzo que vamos a continuar, evidentemente, con otras personas pues, en memoria de los que ya no están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Xavi, por tu ponencia, sin duda muy interesante y muy concreta, ¿sí? Con ejemplos muy concretos de opciones que se tienen desde las municipalidades para formar parte de esta cooperación triangular y cooperación sur-sur, que son modalidades de cooperación cada vez más extendidas y mucho más practicadas por la cooperación internacional pues a nivel mundial. En este momento, pues invito a los participantes, a las participantes, a que puedan compartir sus comentarios, sus preguntas, ya sea tanto para Xavi como para el resto de ponentes,
en torno a las ponencias que hemos tenido en esta mañana. Si alguno también gusta hacerla de manera directa, puede ocupar la herramienta de Zoom, que es levantar la mano. Ahorita tenemos una pregunta en el chat. Dice Elder Ariel López, me gustaría saber si existen formatos. Ah, no, perdón, esa es la anterior. No, era la pregunta anterior. Tal vez algunos de los participantes pudieran comentarnos si han tenido desde sus municipalidades algunas experiencias de cooperación descentralizada, de cooperación sur-sur o triangular. Marcela Rivas, por ejemplo, nos comenta que en su municipio tienen cooperación triangular entre España, Colombia y El Salvador, enfocada a las escuelas taller. Tal vez Marcela pudiera ampliarnos haciendo el uso del micrófono. Y Elder también comenta, hace una pregunta que dice, ¿cuál sería el procedimiento para que una mancomunidad de los países del Triángulo Norte pudieran ser parte de estos financiamientos? Entonces, ya sea Xavi o alguien del resto del equipo que ha compartido, Irene o Jordi también pudieran comentarnos al respecto. No sé si Blanca había levantado la mano. Sí, buenos días. Adelante, Blanca. Tal vez no triangular, pero sí con la Embajada de Japón. Hubieron varios proyectos como de agua potable en las comunidades, digamos, en las áreas allá rurales, suburbanas, le llamamos nosotros, en el municipio de Usulután. Y también con la misma Embajada de Japón se hicieron construcciones de la base de la policía comunitaria para ayudar a las comunidades. Y fue un impacto grande para las comunidades porque, como ustedes bien saben, en El Salvador hay mucha delincuencia y pues eso ayudó bastante a la seguridad en las comunidades y la municipalidad de Usulután prácticamente una contrapartida es lo que puso y si sobraba un poquito de fondo pues se devolucionaba al cooperante, ¿verdad? En ese caso yo fui administradora de contrato y fueron experiencias bastante agradables porque con las formalidades del caso, pues la municipalidad de Usulután, la alcaldía municipal de Usulután en El Salvador, logró bastante en ayuda de estas instituciones de gobierno o podríamos llamarles ONG, en las cuales pues ellos ponen requerimientos y pues uno va cumpliendo con lo requerido, ¿verdad? Así sucesivamente pues se han dado otros casos de ayuda y la verdad que sí es de suma importancia. Ahora la alcaldía municipal de Usulután viene cargando una demanda de la fiscalía por digamos, por el medio ambiente, porque no se maneja bien el cambio climático acá en la zona de Oriente, Usulután, y pues en eso se está trabajando y la municipalidad ya no teniendo tantos fondos, ya no es autónoma, sino que semi-autónoma. Entonces, solo con lo que entra la municipalidad de impuestos y tasas, se va viendo cómo se sale, pero sí es importante el tema del que estaban hablando los exponentes este día, sobre las alcaldías y sobre de cómo puede incidir estos temas en las municipalidades y la verdad es de que es bien interesante. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Pues si gusta, Xavi, con respecto a las preguntas anteriores del procedimiento para que una mancomunidad de los países del Triángulo Norte puedan ser parte de este tipo de modalidad de cooperación como mancomunidad. Sí, sí. Bueno, no existe una receta concreta, ¿verdad? Porque al final
depende mucho de la creación de alianzas que se puedan establecer en el territorio. Eso quiere decir que si hay una mancomunidad interesada en acceder a fondos externos, pero básicamente en crear ese vínculo con otros actores internacionales, lógicamente ahí hay que estar siempre muy atento, no solo a las convocatorias como tal, sino a los actores que se mueven en ese mismo territorio, ya sea de países europeos, ya sea actores del propio país, digamos, que puedan tener unas fortalezas mayores y que por tanto se pueda compartir experiencia dentro del mismo país. Pero yo lo que básicamente veo es que hay que enfocarse sobre todo en aquellos actores que comparten objetivos y misión, es decir, en nuestro caso desarrollo local, básicamente, que es lo que estamos hablando acá. Buscar esos actores, Fons Català es uno, pero hay muchos otros, y a partir de ahí establecer los vínculos, compartir qué está haciendo cada uno, ver si hay puntos de encuentro y a partir de ahí es que se establecen las alianzas. Nosotros lo hemos hecho con todas las que estamos trabajando. O sea, no se hacen de la noche a la mañana ni es una cuestión rápida. Normalmente es durante mucho tiempo que al final se establece ese vínculo de confianza sobre todo y viendo las fortalezas de cada uno. Lo importante es que cada uno trabaje en su ámbito, pueda demostrar que hay unos años de experiencia en un determinado tema y a partir de ese tema buscar entonces la alianza con otros actores que les interese avanzar en eso. Yo creo que esas son las líneas básicas, ¿no? A partir de ahí siempre es el trabajo de estar, como decía, buscando quién está trabajando en mi territorio, contactar con esos y a partir de ahí establecer el vínculo. Muchas gracias. En el caso de Marcela Rivas, que comentaba sobre la cooperación triangular, ha levantado la mano para compartir. Adelante, Marcela. Buenos días. Sí, nosotros en Zacatecoluca estamos trabajando en la cooperación triangular, como les comentaba, entre los 3 países. Esto porque desde el 2017 nosotros venimos trabajando con las escuelas de desarrollo humano financiadas por la cooperación española. Y bueno, este enfoque de aprender haciendo, que es el enfoque que tienen las escuelas taller, también se trabaja en Colombia, que también pues esa cooperación triangular que se ha hecho y como bien lo decía el ponente, pues la idea es de que los 3 integrantes de la cooperación triangular aporten sus ideas, sus experiencias, o sea, ninguno es menos que otro, simplemente los 3 aportan desde cada una de sus experiencias y eso es enriquecedor, ¿verdad? Porque de una u otra manera los 3 aprenden de cada uno. Entonces, para nosotros ha sido también muy importante en Zacatecoluca tener esta experiencia porque hemos visto realmente el aprendizaje que nosotros hemos tenido de los otros 2 países, pero también las experiencias que también hemos tenido nosotros acá en el territorio. Creo que eso es muy importante. Gracias. Creo que ante la situación que estamos viviendo en el caso de El Salvador, con el tema también del FODES, es importante que las municipalidades vayan generando otras opciones para la consecución de sus planes estratégicos, que puedan de alguna manera multiplicar las opciones que tienen, tanto de cooperación financiera como de cooperación técnica, para que los ODS realmente puedan tener un mayor alcance dentro de sus localidades en su implementación. No sé si alguien más quisiera agregar algo más, ya sea del equipo, de los participantes. Creo que ya no tenemos otra participación acá en el chat. Parece que Claudia tiene una participación. Adelante, Claudia.
Gracias, Marcela. No, yo si no hay ningún otro comentario, pues además de agradecerle a Irene, a Isabela, a Jordi, a Xavi, que se tomaran el tiempo para compartir con nosotros estas perspectivas de lo que es el financiamiento en materia de la Agenda 2030 en la región. Quizás sí recordarles a todos, incluyendo pues también a Xavi y a los demás colegas del FONS, que parte de las iniciativas que se tienen con este curso es que podamos constituir al final también una comunidad de prácticas, ¿no? Y ahí creo que va a ser importante ver las otras experiencias que está teniendo el FONS en Centroamérica con otros actores y que podamos ir integrando poco a poco y enriqueciendo esta comunidad de práctica. Por las distintas circunstancias que hay actualmente en El Salvador, digamos el progreso que está habiendo a nivel local o a nivel de los gobiernos locales con la implementación de la Agenda 2030 viene más bien lento. Y creo que sí que es muy relevante para los participantes poder conocer cómo se están llevando a cabo otras experiencias. La experiencia española obviamente es muy rica, pero estamos a veces hablando de circunstancias que nos quedan muy lejanas, ¿no? En el contexto centroamericano. Entonces, ver quizás lo que están haciendo otros en el ámbito más cercano también va a ser relevante, ir viendo esos progresos que se van dando poco a poco en condiciones de desarrollo pues muy similares a las nuestras aquí en El Salvador. Entonces, recordarles eso y invitarlos, ¿no? A que más allá de este apoyo que está dando el FONSE en este momento para el desarrollo del curso, que también puedan ayudarnos, ¿verdad?, a que esa comunidad de práctica vaya teniendo vida. Yo le agradezco mucho a Jordi que trajera la experiencia de Brasil, que invitara a Isabela, porque creo que son las experiencias que también a nosotros nos van enriqueciendo y nos van a dar ejemplos de lo que se puede hacer en una región como la centroamericana. Así que eso simplemente de mi parte y pedirles a todos si nos ayudan encendiendo sus cámaras, tanto ponentes como participantes, para poder tomar la foto grupal. Vamos a esperar que algunos todavía están abriendo sus cámaras. Ok, veamos. Ok, vamos a hacer 2 tomas. Sí, contamos 1, 2 y 3. Deme un segundo. Ok, la siguiente. Vamos a hacer uno nuevo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso sería todo. No sé. Gracias, Xavi. Yo le devuelvo la palabra a Marcela para que pueda hacer el cierre de la sesión. Muchas gracias, Claudia. No nos queda más que agradecer la participación de todas y todas, sobre todo de todo el equipo del Fons Català. Sin duda que las 4 presentaciones que han estado a cargo de ustedes han sido muy prácticas, con muchos elementos. Vamos a compartir en la plataforma del curso los links también de las presentaciones, los documentos que nos han compartido, los links también que han compartido a través del chat, de las diferentes convocatorias de los fondos, sobre todo de los fondos europeos que han compartido, para que ustedes también puedan acceder a ellos. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz día. Hasta luego, feliz día. Gracias. Adiós. Pronto, gracias. Gracias. ¿Para?